Hermanos amados, buenas noches, bendiciones, bienvenidos a este tiempo que tenemos ya varios viernes en el cual estamos pudiendo estudiar cosas específicas por la gloria y la gracia de nuestro Señor. En estos viernes hemos estado viendo lo que es la intercesión, los niveles de ella misma, la oración, etc. Entonces hoy vamos a darle continuidad a eso, pero siempre con la ayuda de nuestro Señor amado, porque necesitamos de Dios para poder elevarnos, para poder entender, para poder recibir eso que Él tiene para nosotros. Entonces, en el nombre de Jesús, Padre amado, hoy venimos delante tuyo con una necesidad, con un deseo, Padre amado, de poder estar delante tuyo, Señor mío, con el entendimiento, con la revelación, Señor mío, para poder captar, Señor amado, la palabra que hoy hay para cada uno de los presentes. Estén ahorita aquí en medio nuestro, estén conectados en redes, o lo vayan a ver posteriormente, pero que llegue con propósito, llegue, Señor amado, con eso que tú quieres hacer en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, bendigo la vida de cada uno de ellos, Dios mío, y que podamos ser edificados por tu palabra, como siempre lo haces tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, podemos darle continuidad a lo que veíamos justamente la semana pasada. Hablábamos sobre la intercesión, porque acuérdense que hemos empezado hablando de la oración, la adoración. Después estuvimos hablando de los niveles de la misma intercesión, del clamor, del gemir, tantas cosas tan preciosas e importantes. Entonces, hoy continuando, entendiendo esto, lo que es la intercesión, la palabra intercesión, lo que implica la intercesión. Y siempre, por lo menos por ahora, lo estamos viendo bajo un ángulo de una necesidad personal. No es así realmente. El objetivo mayor de la intercesión es por el beneficio, obviamente, de una familia, de una persona, de una nación, de un barrio, de una ciudad, de un pueblo, donde Dios quiera que uno interceda. Pero entonces, para llegar a eso, tenemos que nosotros también tener cierta elevación en nuestra alma, y como dice bien la Biblia, que seamos prósperos en el alma, que haya una restauración para poder interceder por los otros. Como inicio, pero estamos empezando a interceder por nosotros mismos, por la necesidad que vemos que hay en nosotros. Lo vimos con José, como él lloró, clamó, gimió, y ahí fue entonces él liberado de esa carga, de ese peso que él había tenido. Entonces por ahí estamos enfocando esto. Y el entendimiento de la intercesión es el entender que en la intercesión va a haber un rompimiento. O sea, es cuando se produce un rompimiento, un quebrantamiento, se rompe algo, se ingresa a algo. Y esto es interesante ya cuando hablamos, por ejemplo, de la guerra espiritual, porque guerra espiritual se entiende entonces que nosotros estamos ingresando, diríamos, al mundo de las tinieblas, pero con un nivel de intimidación de parte nuestra con el respaldo de Dios. Miren qué interesante es esto, y escuchen bien lo que estoy hablando, porque estamos entonces diciendo, o estoy diciendo yo ahora, que la intercesión es poder entonces ingresar al mundo de las tinieblas, como lo conocemos, el reino de las tinieblas, pero con una intimidación. O sea, estamos ingresando, estamos haciendo un rompimiento, ¿no ves? Estamos entrando a un sector, pero con el respaldo de Dios, para que haya entonces un efecto, o sea, se produzca algo. Un ejemplo, por decirlo así, Mateo 8:29. Si ustedes ahí me acompañan a Mateo 8:29, vemos que la Biblia dice, me voy a apartar un momentito para que lo puedan captar ahí en cámara, dice, y gritaron diciendo que tenemos que ver contigo, Hijo de Dios.
¿Quiénes son los que están gritando aquí? Bueno, son los demonios, es la legión de demonios que yacía dentro del Gadareno. No era uno, no era una decena, eran miles de demonios que estaban dentro de ese hombre. Y esos entonces, al ver a nuestro Señor Jesucristo revelarse delante de ellos, manifestarse delante de ellos, entonces, obviamente, con un gran signo de exclamación y de consulta y de temor y de temblor, dicen, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Acaso estaban diciendo ellos, has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Pero lo hicieron gritando. O sea, los demonios tienen sentimientos, emociones, etc. Y aquí lo están expresando y ellos están diciéndole a Jesús, ¿tú estás viniendo a atormentarnos a nosotros? Pero estás fuera de tiempo. No es ahora el momento. Entonces, dígame si eso no es peculiar, dígame si eso no es interesante, porque estamos hablando que en ese acto de Jesús estar delante del Gadareno, con todos esos demonios dentro de él, al interpretar la intercesión como un rompimiento, ¿cierto? Entonces estamos pudiendo notar que realmente él estaba intimidando, él estaba obviamente afectando las tinieblas en ese mismo momento. Y eso es lo que justamente la intercesión con el respaldo divino, obviamente, logra y quiere que Dios logremos hacer. Entonces miren el poder realmente de la intercesión. Antes de tiempo, un tormento al mundo de las tinieblas, un tormento al reino de las tinieblas. Eso es lo que puede hacer un hijo, una hija de Dios. Eso es lo que puede representar un hijo y una hija de Dios delante de este mundo de las tinieblas, delante de ese reino caído. Entonces, es poder. Y ahí está Cristo manifestándolo tal cual. Y acuérdense que Él dijo que íbamos a hacer las mismas e incluso mayores cosas que Él había hecho. Entonces, hay poder en ello. Hay poder en el poder quebrantar, romper ese mundo, atormentar ese mundo para el beneficio de una sanidad, de una liberación, de una restauración, de una apertura, etc. Entonces se entiende bajo ese principio. Entonces, esta esfera de los intercesores tiene que tener un derecho para hacer cualquier cosa, para lograr cualquier objetivo. Tiene que haber un derecho legal y ese derecho legal es otorgado obviamente y respaldado por los cielos, vale decir, por Dios. Los cielos, las potestades, el mundo espiritual de la luz se sujeta y el mundo también espiritual de las tinieblas se sujeta cuando uno es respaldado por Dios. Por eso cuando Elías dijo que se abran los cielos, o cuando él dijo que se cierren los cielos y deje de llover, que no caiga más lluvia, miren el poder de ese decreto. Miren el poder de esa intercesión, porque entonces está ingresando, está rompiendo un esquema, pero obviamente, una vez más respaldado por Dios, como lo hemos definido, el rompimiento, pero de algo que Dios en su voluntad está otorgando, para que entonces se pueda manifestar y cumplir algo. Puede ser afectado el mundo natural, como obviamente ha afectado el mundo espiritual. Entonces, hay un respaldo divino. Cuando uno que intercede logra esto, es glorioso. Es glorioso, es magnífico, es único, es impresionante. Porque miren ese poder otorgado a sus hijos, a los hijos que somos nosotros de nuestro Padre Dios. Entonces, cuando una persona tiene ese derecho, puede lograrlo. Ahora, cuando no tiene el derecho de hacer algo así, no puede y pierde, diríamos, esa oportunidad. Se pierden esos lapsos, se pierden esos espacios, se pierden esas oportunidades. Entonces, hablar de derecho, otra vez haciendo una referencia a este mundo
legal que nos obviamente envuelve, aunque no lo vemos, es en el cual que tenemos que aprender entonces sobre esas leyes legales espirituales para poder saber cómo ingresar, cómo entrar, cómo salir, cómo acceder, cómo manifestar algo que Dios quiere a través de nosotros. Entonces hay un derecho, haber sido desarrollado, trabajado, el tener esa autoridad, el tener ese respaldo, el ser autorizado por Dios, asignado para esa dimensión. Todo conlleva un derecho legal, todo conlleva un principio. Podemos tener cierto respaldo o tener cierto permiso, por ejemplo, de parte de Dios en una región, en un sector, puede ser en una ciudad. Sales de esa ciudad y lo que logras hacer en esa ciudad donde tú tienes ese derecho, ese respaldo, ya no lo puedes hacer en otra ciudad, porque Dios no te da o no has obtenido o no te otorga ese derecho. Entonces, es interesante. Por eso cada uno tiene un lugar donde Dios lo ha plantado, donde Dios lo ha puesto y donde Dios lo está levantando, donde también se le va a entregar cierta autoridad, cierto derecho. Si se acuerdan ustedes en películas, por ejemplo, y claro, son actos simbólicos que mostramos o se muestran cuando, por ejemplo, a alguien que ha hecho un acto heroico, ha salvado a gente, ha arriesgado su vida, no se hizo algo muy impresionante que llama la atención de las autoridades de donde él reside, donde sea pueblo, ciudad, ¿no ves? Y entonces a veces vemos cómo el alcalde le otorga las llaves de la ciudad. Un simbolismo, diciéndole, por este acto, por esta integridad tuya, realmente tú tienes acceso a esta ciudad, tú tienes entrada y salida, tienes llaves. Y es más o menos eso lo que estamos hablando, pero obviamente en un plano magnífico, o sea, glorioso, sobrenatural. Se te otorga una llave, se te otorga un principio, se te respalda. Para empezar, como decimos el día de hoy, lo que anhelamos y deseamos es que se nos otorgue esa llave, ese principio, por ejemplo, en nosotros, con nuestro propio templo, por ejemplo, en nuestra casa, con nuestro cónyuge, esposo, esposa, con nuestros hijos, se otorgue una llave, se otorgue un principio. Entonces la persona puede tener ese respaldo y puede manifestar a través de la intercesión y romper en esa vida, en esa persona y lograr algo que esa misma persona no puede. Todo porque se le ha otorgado este principio, se le ha respaldado, se le ha dado esa llave de parte del Padre. Eso se obtiene, eso se logra, eso se va realmente desarrollando o adquiriendo en el proceso del caminar dentro de este plano que es la intercesión. No es solo porque uno es hijo y ya tiene el derecho. De ende, obviamente, al ser hijos ya tenemos muchas posibilidades, pero tiene que haber un plan de crecimiento. Por eso vemos las distinciones que hace la Biblia entre huíos, tecnones, ¿no ves? Diferentes hombres, mujeres, pero en diferentes niveles. Menciona también cómo algunos hay que seguir dándoles leche, otros ya necesitan alimento sólido, hablando de la palabra, hablando de una revelación, de un crecimiento, de una profundidad personal, bíblica, etc. Entonces, son niveles. Y no hay duda que al esclavo no se le va a otorgar esto, pero al libre sí, al hijo sí, al entendido sí. Entonces, son procesos, pero que debemos de empezar a anhelar. Entonces, propósitos, ¿cierto? Que estamos hoy despertando, que yo estoy despertando en ti y en mí, es que entonces otra vez haya ese anhelo.
o si nunca lo tuviste, anheles el día de hoy, anheles el querer poder tener esa autoridad, anheles poder querer tener ese respaldo, esas llaves, ese acceso para que tú puedas ingresar a lugares donde antes no podías y puedas hacer el bien en ti como inicio, porque lo necesitamos, pero más allá realmente en nuestros familiares, en personas cercanas, personas lejanas y donde Dios nos envíe como Dios quiera. Pero miren por eso los principios y el poder de esta palabra que estamos viendo hoy día, que es la intercesión. Entonces tenemos derechos, viene ese respaldo, logramos que entonces el cielo e incluso el mundo de las tinieblas se sujeten ante lo que nosotros vamos a hacer. Al final aquí vemos cómo ellos, pese que Jesús quizás, según ellos, estaba fuera de tiempo, no podían hacer más nada que sujetarse a su autoridad. Nosotros no somos Dios ni nada por el estilo, pero sí podemos entender que tenemos autoridad también en Él, conforme a su voluntad y al crecimiento que Él nos vaya a dar. Entonces, una vez más, hablar de ese derecho significa un crecimiento, un desarrollo, una asignación para una dimensión específica, que puede ir abarcando más territorio, que puede ir expandiéndose, como reduciéndose también quizás. Bueno, para ello vemos también que hay dimensiones. Son temas muy profundos, muy interesantes definitivamente, porque son escalas, niveles muy, a veces fuera del entendimiento y del alcance humano, pero que están ahí en la palabra y que se pueden lograr, yo creo, una vez más, en la elevación de la alma de una persona. Entonces, por ejemplo, la dimensión es un mundo, para entenderlo así, de diferentes niveles o esferas también pudiera ser, donde entonces conviven o existen estos estados espirituales, que al final, diríamos, del proceso del caminar en distintos misterios, entonces se empiezan a revelar y empezamos a entender sobre ellos, pero son procesos. Ahora, para un intercesor, un hombre o mujer que tiene un encuentro con Dios, para hablar de un asunto específico, con el respaldo, con la habilitación, con la luz, con la guianza, entonces logra tener un tiempo, un momento que realmente viene a ser único en la vida de esa persona, porque lo que comienza con la intercesión activará, miren esto, lo sobrenatural, que entonces puede hacer que se intercepta las cosas contrarias. Para entenderlo muy claramente, el intercesor entonces es alguien que tiene obviamente un encuentro con Dios para hablar de algo específico. Si tomamos el ejemplo de la reina Esther cuando entra delante del rey y ella lo busca, ella tenía un objetivo muy claro, ella tenía un propósito definido, una petición, porque el intercesor viene ante el rey, que es Dios, y entonces pide algo delante de él a favor de alguien más. Ella estaba pidiendo algo a favor de una nación que eran los judíos, los israelitas, pero fue delante de Dios. Entonces, un intercesor tiene el espacio, la oportunidad, el momento y el respaldo de Dios para ir delante de Él, pedirle algo y que eso se otorga, que eso se manifieste. Eso no sucede siempre, eso no pasa siempre,
pero si se da es sublime, es impresionante y solo el intercesor lo logra. Entonces reitero, es un encuentro con Dios para hablar de algo específico. Lo demás ya por eso lo conocemos como oración, como intimidad, como lo que sea, ¿no? Un tiempo con el Padre a solas, pero la intercesión es algo mayor a ello. Por eso tampoco es que todos lleguen a ser ese tipo de guerreros o ese tipo de intercesores, no lo van a hacer así tal cual. Pero a los que Dios otorgue, a los que Dios respalde, a los que Dios permita, a los que también se dejen, a los que se propongan, a los que se esfuercen, a los que tengan ese llamado, esa inclinación, etc., van a lograr esa intimidad, van a lograr ese espacio, ese momento para levantar la petición y esa petición pueda ser respaldada y escuchada. Porque al final, cuando vemos a Esther una vez más, la vemos que ella entra delante del rey y le dice: yo estoy aquí porque mi pueblo está siendo amenazado en muerte, o sea, por Mardoqueo, pero en el sentido, no era Mardoqueo, perdón, pero en el sentido de ser obviamente aniquilado, o sea, de ser terminado. Y ese no era el objetivo de Dios con su pueblo. Entonces, si se dan cuenta, al final lo que el intercesor termina pidiendo es lo que también Dios quiere, solo que lo usa porque hay principios que Él mismo ha establecido, entonces que Él quiere que se respeten y se cumplan. Por eso Dios pudiera saltar muchos procesos y pasos y realmente eliminarnos a nosotros del proceso o de estar en medio de algo, quitarnos básicamente y Él hacer las cosas. Pero impresionantemente nos usa a nosotros. Es como lo que veíamos, si se acuerdan, en el gemir, porque vimos que cuando entonces gime el Espíritu con dichos indecibles, eso que Él está hablando viene de Dios, pero está gimiendo a favor de un alma, de un espíritu, de una persona. Entonces hay un mover, pero que viene de Dios a Dios. Suena raro, ¿cierto? Porque es como que Dios produce en el Espíritu Santo que está en nosotros que haya este tipo de gemir, porque nosotros no sabemos pedir, como hemos leído, las cosas que necesitamos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, con nuestro espíritu, sabe lo que yo necesito y le pide al Padre, y el Padre lo otorga, le da el ok, porque es el mismo Señor que está haciendo la solicitud, solo que es como un camino que se está dando. Por eso reitero, es muy interesante. Y ese concepto y esa idea se mantiene también aquí en lo que es la intercesión, porque vale decir, la reina Esther estaba yendo a pedir por el pueblo de Dios, algo que Dios mismo quería que sucediera, que era que sea liberado, o que pueda defenderse, o que pueda recibir la ayuda para no caer en manos del enemigo, para no ser aniquilado, terminado. Pero al final uno dice, ¿y quién quiso todo esto? Fue Dios mismo, y es cierto, fue Dios mismo. Entonces, no sé, es muy impresionante cuando uno llega a indagar en estos puntos, porque dices, wow, Dios me quiere usar de esta manera, y Dios se fijó en nosotros, la humanidad, sus hijos en especial, obviamente, los salvos, para usarnos de esta manera. Esto es fuera de serie. Esto es fuera de cualquier cosa, de ningún otro Dios pagano, ningún otro Dios en la historia que haga algo así. Es imposible. O sea, nuestro Padre, nuestro Señor, cómo manifiesta y respeta sus propias leyes, y Él habrá instituido en algún momento que el hombre iba a ser la herramienta, iba a ser el vaso, iba a ser el vocero de Él mismo como profeta. O sea, cosas que definitivamente nos dejan impresionados, anonadados, en shock el día de hoy. Pero es así justamente como funciona esto. Entonces, cuando es una intercesión, como lo vimos en el gemid, de parte de Dios,
Y Él pone en ti. Es Él el que está impulsando, es Él que está inclinando, es Él el que te está moviendo a ti, en tu corazón, a que lo busques, a que te prepares, a que te alistes, a que te esfuerces, etcétera, lo que Él mande. Y cuando entonces vayas delante de Él, por una persona X, sea la que sea, y tú le digas, Señor, libéralo, Señor, desátalo, Señor, dale entendimiento, Señor, ábrele los ojos, Señor, dale colirio, Señor, etcétera, etcétera. Se otorga porque es Dios mismo el que puso eso en ti para que tú lo hicieras. Pero te necesita en el sentido de que así es como Él lo estableció. Ahora al final realmente sabemos que Dios no nos necesita y nos puede mover de una en cualquier momento, como lo ha hecho con muchos de sus siervos, como lo ha hecho con su creación, por ejemplo, en los tiempos de Noé, la eliminó excepto a Noé y a su familia. O como lo hizo con Sansón, o sea, lo anuló y dijo, ya, yo me aparto de él. Lo hizo con Saúl, yo me aparto de él. Entonces, nos va a usar, cierto, mientras que uno se deje. Mientras uno tenga esa inclinación y lo busque y desee, pero si no, busca otro. El punto, pero, es que miren el gran privilegio de poder ser siervos de Dios realmente, dentro de la intercesión, porque estamos hablando y estamos aclarando que entonces la intercesión es tener un tiempo, un encuentro, un espacio para poder entonces presentar algo delante de Dios con el entendimiento de que entonces Él lo va a respaldar y Él lo va a hacer. Lo que no es de Dios no se va a dar. Si es algo propio, si es algo personal, si es mi deseo, si es mi alma, lo que tú quieras, yo voy, clamo y gimo, intento hacer lo que yo quiero en mis fuerzas, no se va a lograr porque Él no está poniendo, eso no viene de Él, no se otorga. Por eso tenemos que saber orar, tenemos que saber interceder, tenemos que estar lo más cerca posible a Él para entenderlo, escucharlo y saber lo que Él quiere. Y es así como funciona. Entonces hay dinámicas en todo esto. Y reitero, el hombre, la mujer que tiene un encuentro con Dios para hablar de un asunto específico es entonces, por definición, un intercesor, una intercesora. Ahora, lo que comienza con la intercesión, que este es un inicio, activará lo sobrenatural que intercepta, y es otro principio, las cosas contrarias que se nos han opuesto hasta que llegue, miren esto, a la intervención de Dios. Entonces ahora, dentro de la intercesión entendemos que entonces inicia o se manifiesta o es dada por dinámica, por proceso, por cómo lo estableció Dios. Primero, la intercesión. Segundo, la intercepción. Y tercero, la intervención. Tres cosas muy diferentes, muy distintas. En general, una vez más, definiendo la intercesión, que es la palabra pagá, número 6293, entendemos que es la palabra encontrarse, es la palabra reunirse. Entonces, un intercesor, ¿qué es lo que hace? Tiene un encuentro con Dios. ¿Qué hace un intercesor? Tiene un encuentro con el Padre. Ahora ya eso, reitero, es sobrenatural porque el poder ingresar a esos niveles, a estar en el lugar santo, santísimo, delante de la presencia de Dios, percibirlo, recibirlo, escucharlo, viniendo por otro Dios santo, teniendo esa oportunidad es sublime. Y eso ya es algo grandioso, pero va más allá, en el sentido de entonces en este encuentro, en esta reunión se empiezan a manifestar diferentes cosas. Claro, ahí en ese parámetro se activa el gemir, el clamor, el llanto, quebrantamiento, experiencias sobrenaturales, puede desatarse palabras proféticas, muchas cosas quizás en medio de ese ámbito, pero también aquí, como lo estamos entendiendo, entonces se activan la intercepción y se activa la intervención. Entonces, intercedo, después se manifiesta una intercepción, como un bloqueo,
y después también se manifiesta la intervención. Pero vamos a tratar de definir cada uno de estos o entenderlos. Y claro, vamos a tener que ir repitiendo todos estos conceptos, todas estas cosas para que se vayan grabando en nuestra mente, en nuestro corazón, y las podamos realmente manifestar, activar en el momento que Dios vea propicio, haya reservado para nosotros como iglesia, porque lo queremos hacer. Objetivo, meta delante del Padre, propuesta, el deseo personal mío como pastor de esta iglesia es que podamos levantarnos como iglesia de intercesores, intercesoras, guerreros, guerreras. Y sé que eso es un proceso, sé que eso es un caminar, pero que sea la voluntad de Dios y sea lo que Él desea que se dé. La intercesión es realizada por hombres y mujeres, es un encuentro, es un espacio, es un tiempo que trae un respaldo glorioso. Ok, ¿qué es la intercepción? Y es otra cosa. La intercepción, entonces, dice, es el poder nosotros bloquear. Muy fácilmente se puede entender esto cuando vemos el deporte del fútbol americano. No el soccer, no el fútbol como lo conocemos nosotros, sino en Estados Unidos, el fútbol americano, cuando entonces el que está en la ofensiva y el que está en la defensiva se encuentran, cuando el que está en la ofensiva recibe la pelota, esa pelota ovalada, y empieza a correr para justamente atravesar una muralla, un bloqueo, un grupo de hombres que están evitando que él llegue justamente a producir el famoso touchdown. ¿No ves? Llegue al end zone, como lo reconocen y se entiende en ese deporte. Entonces, bloquear una fuerza negativa es lo que se puede hacer en la intercepción. Está viniendo algo como contraataque, está viniendo algo como ataque de parte de las tinieblas, del diablo mismo. En la intercepción se puede bloquear eso. Se puede lograr detenerlo. Miren qué impresionante es eso. El intercesor entonces se presenta delante de Dios. Es como tiene una cita, un espacio, un momento. Pero aparte de eso, y aparte de la petición, puede entonces bloquear, puede detener un ataque contra de la vida de esta persona que se había desatado, que legalmente quizás tenía el enemigo, todas las de ganar o todas las de hacer el daño, porque esa persona había accedido a eso, o sea, vale decir, se había abierto a eso, había dado luz a eso, había dado cabida a eso, lo que queramos. Entonces estaba diríamos, al descubierto, por decirlo así. Pero entonces ahora viene Dios en medio nuestro, con su grandeza y su ayuda, a favor de esta vida, y nos permite que nosotros nos pongamos delante de esa persona, le presentemos la petición. Y no solo eso, sino entonces al estar delante de ellos podamos hacer un bloqueo, podamos hacer una fuerza contra cualquier tipo de maldición, ataque, influencia, contra golpe, lo que queramos mencionarlo, que se pueda manifestar en esa vida. Ay, Dios santo, realmente por eso el pensar en esto, el meditar en esto es tan sublime realmente, tan sobrenatural. Bueno, pero ahí no termina. Entonces, podemos bloquear una fuerza negativa, una entidad, podemos bloquear una energía, una atmósfera, lo que sea, pero puede ser intercepcionado, o sea, puede ser bloqueado. Lo que venga, escala grande, pequeña, la que sea, se puede con la ayuda de Dios. Al que está en el camino de lo que es el ser un guerrero y una guerrera de Dios. Ahora, la intervención, y es otra parte, y aquí entonces entra nuestro Señor, porque es la participación de Dios y sus huestes en respuesta a la intercesión profética. Entonces ahora, aparte de nosotros estar delante de Dios, tener un espacio, un tiempo, un momento, tener el gran privilegio de presentarnos delante de Él, de poder presentar una petición, de que Él nos pueda escuchar, de que Él se pueda fijar
en nosotros, porque Él así lo ha querido y nos está solamente usando como un vaso más, pero glorioso, obviamente. Aparte de eso, aparte de que Él nos pueda otorgar la oportunidad de ponernos delante de esa persona, realmente interceder por ella y intercepcionar por ella, bloquear cualquier golpe, bloquear cualquier mal, bloquear cualquier cosa. Ahora, en esta intervención, Él también vuelve a actuar, aunque siempre lo ha estado obviamente haciendo, pero esta vez con sus huestes, para entonces llegar a la conclusión final. Y esto lo vamos a entender en el nivel de lo que es la guerra espiritual. Un ejemplo muy bonito y claro es Daniel, capítulo 10, versículo 12 al 13. Si vamos y me acompañan juntos al libro de Daniel, capítulo 10, del 12 al 13. Me voy a apartar para poder leerlos juntos. Pero aquí dice en Daniel 12 al 13, entonces me dijo, está hablando Daniel, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Miren qué poderoso e impresionante es eso. A causa de tus palabras he venido. Le está hablando el ángel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y aún en el 14 dice, y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días. Entonces, una respuesta. Pero aquí en esto podemos ver los tres principios. Cómo entonces se manifestaba la intercesión, cómo se manifestaba la intercepción, ese bloqueo, a ese contragolpe, a ese ataque, a esa influencia, a ese mal, y cómo se manifestaba la intervención final, cuando Dios da entonces el respaldo. Por ejemplo, vemos que el primero, porque dice por tus palabras, que estaba entonces en plano de guerrero, de intercesor, era Daniel. Daniel, ¿qué estaba haciendo? Estaba intercediendo. Intercediendo por una palabra, por una respuesta, por una nación, por un entendimiento, por una revelación. Estaba intercediendo. Vemos entonces lo que sucede como un segundo punto ante esa petición, ante esa expresión, ante ese mover de Daniel, que entonces Gabriel traía la respuesta, el arcángel Gabriel, que también tiene autoridad de principado. Entonces viene él con una respuesta, pero dice, y el príncipe de Persia lo interceptó. El príncipe de Persia, un príncipe de las tinieblas, un príncipe del reino de las tinieblas, enviado obviamente, delegado por el diablo mismo, dice que cuando él está viniendo de donde está el Padre, entendemos de los cielos, descendiendo con palabra, con respuesta, ante la intercesión de Daniel, ante la inquisición, ese mover que Dios puso en él, a favor de algo, de alguien, de una nación en este caso. Él está viniendo, Gabriel, con la respuesta, entonces viene otro, con el tamaño de él, con el nivel de él, a bloquearlo, a intercepcionarlo, a frenarlo. Y entonces ahí surge una lucha. Parecería esto una película, un cuento de hadas, algo inexplicable o quizás tomado solamente como si fuera este libro, entonces un libro de poesía, simbolismos y etcétera, pero créanme que por lo menos yo creo que fue literal y real porque sucede así. Porque aunque no podamos ver ni distinguir, hay rangos, hay niveles, hay atmósferas, hay principios, tantas cosas que se están dando. Y entonces, cuando viene este arcángel con la respuesta, viene otro enviado por el diablo a frenar eso, porque el diablo no quería que venga la respuesta de Daniel. El diablo no quería que venga
es eso que él anhelaba y necesitaba para el bien de alguien más. Entonces va a haber batallas, por eso le llamamos obviamente guerra espiritual. Ya no es un combate, ya no es una batalla pequeña, es una guerra, es una lucha, es algo grande, muy grande. Y Dios puede usar una persona aquí como lo hizo Daniel, puede usar un grupo de personas, como puede usar una iglesia entera, puede usar una red de iglesias, puede usar una red de intercesores, puede usar lo que Él desee como Él lo ha establecido. No hay nadie que no hay nadie que esté realmente fuera de ello, pero sin duda ninguna, entonces se da de esta manera. Es como funciona, es como se muestra, es como se revela justamente. Dame un momentito, aquí veo que nos han botado del Zoom y no entiendo por qué. Que me parece ya de raro. Pero bueno, estamos de vuelta, continuando. Entonces, vemos aquí esos tres niveles, esos tres principios, cómo se están manifestando. Daniel intercediendo, una intercepción de parte de este príncipe de Persia en contra del arcángel Gabriel, pero después vemos como tercer punto interviene entonces y ahora el arcángel Miguel, que tiene una función muy diferente a la de Gabriel. Entonces es enviado por el Padre. Por eso decíamos que la intervención entonces es la participación de Dios, pero con sus huestes, en respuesta a una intercesión. Una intercesión. Y eso es justamente lo que aquí se puede ver plenamente relatado, impresionantemente. ¿Se puede lograr eso? Se puede. Se puede, sin duda ninguna se puede hacerlo. La clave es que obviamente Dios por eso levante este ejército de hombres y mujeres que logren cosas similares. Los antiguos podemos entender como, por ejemplo, en la mentalidad de los ancestros, de los pasados, de los que son obviamente los pioneros, los que están manifestados en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no ves? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, etc. Ahí hay muchos principios, ahí está también mucho el inicio de las cosas que se han dado, y ahí podemos ver, por ejemplo, en el libro de Números, cómo se manifiesta este mismo principio, pero de otra manera. Y ahí entra ya incluso, obviamente, nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si vamos al libro de Números, capítulo 21, versículo 7. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Números 21, 7, y lo vamos a leer hasta el 9. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Pero miren que aquí entonces el pueblo se dio cuenta de su pecado, de su falla, cuando le dice: bueno, hemos hablado contra el Señor y contra ti. Pero también reconocen ahí la autoridad, el respaldo que tenía obviamente Moisés, porque entonces dice: por favor, intercede con el Señor para que quite las serpientes. Y ahí se da la respuesta cuando entonces Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. ¿No? Esa famosa imagen que se puede ver hasta el día de hoy en lo que son los hospitales,
obviamente en el plano de la medicina, ¿cierto? Entonces ahí se ve también este principio de lo que es entonces la intercesión, como está tal cual escrito, pero también lo demás que lo vamos a ir ahorita desarrollando. Primero vemos que Cristo entonces venció la serpiente en un madero, eso está evidente ya, y esto era solamente una sombra y figura de eso. Cristo venciendo al enemigo, algo que también se había proclamado, profetizado al inicio, y se le dice justamente a Eva en profecía que iba a salir obviamente de ella, iba a tener ese conflicto, iba a tener esa lucha, iba a tener ese encuentro en el cual obviamente nuestro Señor Jesucristo iba a vencer, y aunque iba a ser herido, dice en el calcañar, Él iba a prevalecer. Y así lo vemos cuando Jesús entonces va a la cruz. Ahora, la revelación de esta intercesión en referencia a Cristo la recibió Moisés. Lo entendió Moisés de una u otra manera, como lo podemos ver nosotros aquí ahorita. Porque estamos entendiendo lo que dice, porque hay un mensaje entonces escondido en la serpiente de bronce, en el madero, cuando revela que el intercesor Jesucristo vencería a la serpiente en la cruz del Calvario, que vencería. Entonces ahí hay una revelación que ya nosotros hoy la podemos ver con claridad, en ese entonces no se veía, no se entendía quizás, excepto Moisés. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, si vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, quizás hasta el 15, si leemos juntos, dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Esto está hablando de nuestro Señor Jesucristo, obviamente de la cruz, pero él dice habiendo cancelado el documento de deuda. Entonces claro que la debíamos nosotros, pero lo hizo a través, dice, de el madero, o sea, de él dar su vida, clavados en la cruz. Habían decretos contra nosotros. Y Él lo hizo y nos despoja y nos libera de todo eso, obviamente triunfando, pero al manifestarse todo este principio que estamos viendo en lo que es la intercesión, el bloqueo, la nueva es la intercepción, y al final la intervención divina, aquí por nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa pudiéramos también verla en Romanos 8, capítulo 34. Dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, si Él está intercediendo por nosotros, está haciendo las tres cosas igual. Intercediendo, intercepcionando, obviamente, bloqueando, interviniendo. O sea, principios muy bonitos. Y para ello lo podemos entender y ver como, digamos, la tecnología de la cruz. O pudiéramos verlo como el milagro codificado de la cruz, o no el amor realmente, porque todo esto es movido por amor, pero en entendimiento de mira lo profundo, lo vasto, lo glorioso que es para nosotros el día de hoy, entendiéndolo y viéndolo así. Entonces, lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús, el máximo intercesor entre Dios y los hombres, empieza entonces a interceder por nosotros. Acuérdense lo que Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una intercesión, una petición de Dios Hijo a Dios Padre. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, una promesa. Otra vez al ladrón que estaba a su izquierda, pero que había confesado, que se había arrepentido, que había creído en Él. Entonces, otra intercesión a favor de su vida. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, tanto para su mamá, ¿no ves?
que era María, como también para el apóstol Juan, una intercesión por ambos delante de Dios. Después también lo que vemos, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una intercesión ahí también personal, etcétera, y etcétera, y etcétera. Son varias las formas que Dios, como Cristo, intercedió por nosotros, al punto obviamente de dar su vida entera, pagando el precio como lo acabamos de leer. Entonces, ahí podemos ver cómo esta intercesión empieza a bloquear, empieza a frenar, empieza a contrarrestar, empieza, como dijimos al comienzo, intimidar al mundo de las tinieblas, empieza a hacer que retroceda, como dice la palabra misma, el infierno mismo. ¿Por qué? Porque hay un mover sobrenatural en esto que hablamos, que es la intercesión. Por ejemplo, todo tipo de barreras negativas, todo tipo de fortalezas demoníacas, todo tipo de limitaciones humanas, todo tipo de problemas mentales, todo tipo de problemas espirituales, o lo mismo, limitaciones espirituales, limitaciones mentales, o emocionales, o psicológicas, o intelectuales, lo que venga, lo que sea, lo que esté en la persona por la cual se está intercediendo. Entonces viene el intercesor, respaldado por Dios, teniendo esa cita, ese espacio, ese momento, empezando a bloquear, empezando a destruir, empezando a frenar, para que también incluso en momentos el Padre envíe sus huestes angelicales, espirituales, para entonces favorecer esa vida. Pero es un proceso. Es un proceso que puede pasar así, ¿cierto? O puede también tener una tardanza. Porque en Daniel vimos 21 días. 21 días, no fue de la noche a la mañana. Entonces hay que entender que hay también procesos. Y también, ya lo dejo para la próxima esto, ya para entender un poquito más lo que es la palabra intercesión en el sentido de lo que significa la porque entonces hay cosas interesantes en la ya sea de la de la intercesión, de la intercepción, o la ¿no ves? De la intervención, porque tiene un significado potente, importante, que lo vamos a estudiar y lo vamos a ver ya para la próxima semana. Hasta aquí podemos ver ya aquí donde hemos avanzado y hemos mostrado cosas muy, muy, muy específicas, pero muy, muy interesantes y sobrenaturales. Y es ahorita un estudio, en parte es una prédica obviamente, pero es un entender, para que una vez más, cuando Dios lo permita, podamos llevarlo a la práctica. Así como unas semanas atrás pudimos vivir y probar y practicar lo que era el poder más bien nosotros gemir y poder pedirle a Dios en nuestro espíritu, en el Espíritu Santo que está en nosotros, que pueda a través de dichos indecibles, a través de ese quebrantamiento, a través de ese llanto, que se pueda manifestar. Entonces, ahí lo vimos, de la misma manera, entonces el día de hoy, que se pueda también manifestar esto otro que ya hemos visto y hemos podido avanzar el día de hoy. Es algo muy, muy vital, muy importante, y es necesario poder recibirlo y captarlo de esta manera. Entonces, solamente para poder entonces hacer un quizás resumen de todo lo que hemos hablado en esta noche, es poder entender lo que es ser un intercesor. ¿Y qué es un intercesor? Es alguien que tiene un espacio, tiene una cita, tiene un tiempo delante del Padre. Es alguien que ha producido y está produciendo un rompimiento en ese momento. El intercesor rompe, pero es una cita a la vez también delante del Padre. Lo vimos en Mateo, como Jesús viene ante el Gadareno y hace ese rompimiento.
¿no? Ingresa, rompe, y nosotros como hijos del Padre, como dijo la Biblia, y haríamos las mismas y mayores cosas que Jesús. Entonces el intercesor tiene una cita con el Padre, y en esa cita se puede manifestar un rompimiento, se puede manifestar un ingreso en el mundo obviamente negativo de las tinieblas. Y tiene que haber, pero obviamente, un derecho, tiene que haber un respaldo para que todo esto se dé. Por eso hablaba yo y decía de Elías, como él dijo que se cerraran los cielos, y se cerraron los cielos. O sea, los cielos se sujetaron a su palabra, pero esa era una palabra respaldada por Dios. Entonces, cuando el intercesor tiene ese respaldo, logra hacer cosas en lo natural y en lo espiritual sobrenatural. O sea, impresionante, tiene un poderío de parte de Dios que lo necesitamos realmente, porque al final queremos ayudar y beneficiar a los demás. Después de que uno sea liberado y restaurado, obviamente, pero estamos ahorita enfocados en nosotros como inicio, pero después Dios permita que nos saquemos de medio y realmente empecemos a interceder por los demás. No cualquiera lo logra, no todos califican la verdad. No todos pueden llegar ante el Padre y pedirle y tener esa cita y hablar de parte de otro y que Dios respalde lo que esa persona va a decir. Pero se puede, y el deseo es hacerlo justamente. Entonces, hablar, tener ese respaldo, tener ese decreto, entender que estamos sumergidos en un régimen, en un mundo donde hay leyes espirituales. Todo esto es lo que hemos podido ver. Vimos la dinámica de la intercesión, del intercesor. Y acuerden estas tres palabras que ya dije, las vamos a repetir varias veces. La intercesión realizada por hombres o mujeres en ese espacio, en ese tiempo, rompiendo, ingresando de parte de Dios, es un inicio. Pero después viene la intercepción, que es entonces cuando alguien de parte de Dios, igual una persona, el intercesor, puede bloquear una fuerza negativa. Ya sea una entidad, ya sea una energía, ya sea una atmósfera, lo que venga, se puede bloquear, se puede detener. Y al final la intervención es cuando el Padre respalda todo eso, incluso enviando huestes, ya sea principados, ya sean ángeles, ya sean arcángeles. Todo esto lo vimos en el libro de Daniel, para entender y ver cómo se manifiesta, como también en Números, como también lo vimos en Colosenses, como también al final lo vimos en Romanos. Y vimos después cómo Jesús también, justamente como señal desde lo que se manifestó en Moisés, cuando él levanta esa asta, y ahí está justamente el madero, y ahí está una serpiente como simbolismo de lo que iba a venir, y después se ve y se manifiesta más adelante. Entonces, todo eso realmente es algo que necesitamos aprender, porque el deseo personal mío es que todos logremos convertirnos en guerreros y en guerreras. Y tengamos el gran privilegio, créanme que es un gran privilegio, en el poder presentarnos delante de Dios y poder ver el bien que después se manifiesta en otras personas, ya sean nuestros seres queridos, ya sean personas ajenas, ya sean ciudades, ya sean quien Dios ponga, pero que nos pueda llevar a eso. Entonces, todo esto tiene un propósito. Por lo tanto, claro, esa es la meta, pero ahorita nos estamos enfocando en nosotros para que usted empiece a interceder por usted mismo. O sea, vale decir, empiece a clamar, a gemir como lo hemos hecho antes, para que Dios empiece a liberar, restaurar, enfocar, darle crecimiento, para que tenga una alma elevada y todos podamos entonces así crecer y llegar a ser intercesores. Pero son principios muy profundos, muy bonitos. Les sugiero definitivamente que puedan ver esto desde el principio. Lo voy a subir a YouTube, no ahora obviamente. Yo creo que para el día de mañana estaré ahí. Pero puedan ingresar a YouTube y puedan ver esto, porque estamos haciendo una correlación, una serie, ¿cierto?, de lo que es. Y sé que Dios va a respaldar todo esto en su debido momento. No obstante, agradecido realmente con todo el alma de poder tener un grupo de hombres y mujeres fieles ante el Padre, con el deseo de ir creciendo y avanzando. Y el solo hecho de estar aquí juntos es una demostración de ello. Entonces termino con la oración dándote a ti gracias, Dios.